Hola, ¿cómo están? Vamos a un video que es importante, que es el video de graficación de funciones. Y es importante porque probablemente graficar una función es el objetivo central de una persona que maneja el cálculo diferencial. Allí puede resumir toda la información de el comportamiento de la función y además podemos a partir de una imagen inferir muchas cosas que son importantes. Entonces, graficar funciones es un tema central en este curso y en este módulo, en esta unidad primera de derivadas, es sin duda lo más importante. De alguna manera se resume todo lo que hemos hecho y se obtiene mucha información que se puede aplicar para las ciencias de la administración y la contaduría. Entonces a comenzar con este video de gráficas de funciones. Lo primero que tenemos que ver es en un esquema. Yo voy a seguir un esquema para graficar una función. Déjame mover esto por aquí, para que moleste lo menos posible. Que yo aprendí hace bastante tiempo, no es exactamente el esquema que aparece en el texto de área, es un esquema que es muy flexible, se puede aplicar tanto a funciones polinómicas que área estudia, pero nosotros hacemos un esquema unificado que dado cualquier función, nosotros podemos hacer su gráfica siguiendo una serie de pasos. Entonces, las cosas que hay que estudiar son el dominio, la paridad, el crecimiento, la concavidad, el comportamiento asintótico de la función. Y después hacer la gráfica. Ya vamos a tocar cada uno de esos temas en particular. Les digo que aquí que requiere práctica, mucha práctica, porque a veces los estudiantes hacen todos estos pasos y después cuando tienen que hacer la gráfica les cuesta poner toda la información junta. Entonces voy a hacer un par de ejemplos del esquema y el resto es parte de su trabajo, pues agarrar los problemas del libro, hacer las gráficas y esa práctica es la que les va a poder conducir a, dada la función, conseguir la gráfica. Por supuesto, el software Máxima ayuda, porque ustedes pueden terminar su gráfica y después chequean con el paquete a ver si lo que están obteniendo es correcto. Máxima o cualquier otro CAS que a ustedes les guste, es válido poder usarlo también para verificar el trabajo. Entonces yo siempre lo hago con Máxima, que es un software libre y gratuito además. Entonces, bueno, aquí está una página que es sobre máxima y nosotros lo vamos a usar para verificar lo que vamos a hacer. Ok, entonces el esquema tiene 7 pasos. Entonces voy a ir describiendo cada paso de manera breve. Lo más importante son los ejemplos que siguen después. En los ejemplos volveremos a ver los pasos porque lo que vamos a hacer es seguir los mismos. Entonces el primer paso es hallar el dominio de la función. Este paso es importante porque nos dice dónde la gráfica se puede representar, para qué valores de x existe la gráfica y también eh, aparecen ciertos puntos, ¿verdad? Como ustedes saben que uno excluye del dominio y esos puntos son candidatos para hacer asíntotas verticales. Usualmente aparecen formas de división por cero, que uno saca los puntos y bueno, ahí el comportamiento de la función se tiene que estudiar para ver si hay lo que se llama una asíntota vertical. Corte con los ejes, bueno, esto es muy sencillo. Vemos el corte con el eje X, con el corte del eje Y para obtener algunos puntos útiles de referencia para poder hacer la gráfica de la función. Entonces, para hacer el corte con el eje Y es muy fácil. Se hace X igual 0, ¿verdad? En la función, eso da el corte con el eje Y, el valor que nos devuelve la función en 0 es su corte con el eje Y, y para hacer el corte con el eje X se iguala la función a 0 y se buscan los valores de x para los cuales esta ecuación tiene solución. Entonces, eso nos da los cortes con los ejes. Esta parte es bastante sencilla. El concepto de paridad es un concepto que es útil para cierto tipo de funciones porque permite graficar solamente una parte. Si una función es par, es simétrica respecto al eje de las y. Entonces, el eje de las y funciona como un espejo y la gráfica para los x que son más chiquitos que cero, menores que cero, es la imagen especular
de la gráfica cuando el x es mayor que cero. Es como si reflejáramos la parte de la gráfica para los x positivos en el eje Y y se obtiene la gráfica para la otra parte. Entonces eso es útil porque permite graficar la mitad de la función de alguna manera y no tener que hacer el gráfico sobre todo la recta real. Entonces, para verificar que una función es par, se tiene que cumplir esta ecuación. F de x tiene que ser igual a f de menos x. Claro, eso significaría que la función es simétrica, ¿verdad? Porque f de 1 tendría que ser f de menos 1, f de 2 tendría que ser igual a f de menos 2, etcétera, etcétera. Entonces, las alturas son simétricas, pues, respecto al eje de las y. En la función, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, siempre es bueno ver ejemplos, y igual a x cuadrado, la parábola esa fundamental es una función par. La función es impar, es el otro concepto que es útil para la simetría, para estudiar la simetría de una gráfica, si es simétrica respecto al origen de coordenadas. Entonces, en este caso es simétrica respecto a un punto, no a un eje. En ese caso se verifica que f de menos x es igual a menos f de x, distinto de la par que es igual a f de menos x, es igual a f de x. Entonces aquí les puse un ejemplo, la función cúbica f de x igual a x al cubo es una función impar. El crecimiento, bueno, ya eso lo hemos estudiado, pero es muy útil para hacer la gráfica de una función. Usamos la derivada primera para determinar dónde crece o dónde decrece la función. Ya sabemos eso porque el signo de la derivada primera me indica los intervalos de crecimiento. Cuando hablo de crecimiento o de decrecimiento de la función. También se pueden usar esta información para ubicar máximos y mínimos y los ponemos acá en esta parte de la información que vamos recopilando para hacer nuestra gráfica. Bueno, el quinto punto es la concavidad. En este caso lo que hacemos es estudiar la derivada segunda y vemos su signo de nuevo. Entonces la función es cóncava hacia arriba, donde la derivada segunda es positiva, y es cóncava hacia abajo, donde la derivada segunda es negativa. Eso también lo hemos estudiado en videos anteriores. Ok. Bueno, este paso que acabamos de explicar también puede ayudar para ver lo de los máximos y los mínimos, como ya ustedes saben que la concavidad está relacionada con el concepto de máximo y mínimo. Ok, vean el video correspondiente o lean las notas del curso o vean el texto de área para mayor información al respecto. El comportamiento asintótico, bueno, hay dos tipos de asíntotas que vamos a estudiar nosotros, asíntotas horizontales y las asíntotas verticales. Las asíntotas horizontales, caso que existan, no tiene por qué existir, se deducen de evaluar el límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x. Si este límite existe y me da un valor L, la recta y igual L es una asíntota horizontal. Para las asíntotas verticales, eso lo expliqué brevemente al principio, pero vamos a repetirlo acá. Se ubican los puntos del dominio donde, o que no están precisamente en el dominio, donde la función tiene problemas. Por ejemplo, donde se divide por cero. Y se estudian los límites laterales en esos puntos. Entonces, esos límites laterales me van a indicar si hay una asíntota vertical. Ya lo vamos a ver en los ejemplos, en el segundo ejemplo. Y por último, haga la gráfica. Le pongo aquí dos signos de admiración porque realmente es la parte crucial del esquema. A veces es difícil. Aquí les doy una recomendación, haga muchos problemas, una recomendación que es de perogrullo, pero nada, o sea, es la única manera de verdad de poder avanzar en este tema, haciendo gráficas. Por supuesto, cuando usted haga su gráfica, chequee con su paquete, con su software que usted utilice, si el resultado es correcto o no. Después vea los errores y así uno va poco a poco mejorando. Muy bien, entonces nuestro primer ejemplo. Entonces es un ejemplo importante porque vamos a hacer el estudio de una función que es central en las probabilidades y la estadística que se llama la campana de Gauss o la función gaussiana, dada por la fórmula y igual a e elevado a la menos x al cuadrado. Muy bien, entonces nada, vamos a seguir paso a paso nuestro esquema y vamos a ir recopilando la información para poder hacer la gráfica de la función. Ok, entonces paso 1, el dominio. Bueno, aquí es fácil de ver
que el dominio de f es todos los números reales, porque no hay ningún problema en insertar un x en esa fórmula. Yo puedo calcular la exponencial de cualquier cosa y de x al cuadrado lo mismo, pues puedo elevar al cuadrado cualquier número real y entonces no tenemos ningún problema para evaluar la función en un real dado y el dominio me queda que va desde menos infinito a más infinito. Sabemos entonces, por ser el dominio este, que no vamos a tener asíntotas verticales, cortes con los ejes. Bueno, vamos a ver primero el corte con el eje Y. Bueno, observamos que e a la menos x cuadrado nunca se anula, no se hace cero porque es una cantidad estrictamente positiva. Recuerden cómo es la gráfica de la función exponencial, nunca corta al eje de las x. Entonces, esta función tampoco lo va a hacer, siempre es mayor estricta que cero y no puede haber corte con el eje. Para hallar el corte con y siempre es más sencillo, se hace x igual cero caso que cero esté en el dominio. Si el cero no está en el dominio, no va a haber ese corte, pero en este caso ya sabemos que el dominio es todos los reales. Evaluamos y me queda e elevado a la cero igual a 1. Luego el punto 0,1 es el corte con el eje Y. La paridad. Bueno, evaluamos, como ya sabemos que tenemos que evaluar es esta cosa, f de menos x y ver si hay alguna relación con f de x. Bueno, al meter yo menos x acá, el cuadrado mata el menos que yo tengo acá y me queda x cuadrado. Entonces me queda esto igual a e elevado a la menos x cuadrado, que es el mismo valor de la función. Entonces se cumple que f de menos x es igual a f de x y eso me indica que la función es par. O sea que la gráfica de la campana de Gauss, si ustedes la han visto, se recordarán, si no la han visto lo vamos a ver al final de este ejemplo, es una función simétrica respecto al eje de las Y. Entonces vamos a graficar solamente la parte correspondiente a x mayor que cero. O sea que de aquí en adelante podemos suponer que el x es positivo. Esa es la ventaja de estudiar la paridad. Ojo, hay funciones que no son ni pares ni impares. O sea, ser par o impar es de hecho una propiedad interesante de una función y muchas no tienen paridad. Ok, el crecimiento. ¿Cómo establecemos el crecimiento de cualquier función o estudiamos sus intervalos de crecimiento derivando la función? Si yo derivo, me queda usando nuestra regla de la cadena menos 2x multiplicado por e a la menos x cuadrado. Como ya supusimos que el x es mayor que cero, esta cantidad siempre es positiva, e a la menos x cuadrado. Ya eso lo discutimos arriba, o sea que el signo depende de menos 2x, pero x es positivo. Entonces menos 2 por una cantidad positiva me da negativo. O sea que todo este producto es negativo para los x mayor que cero. Eso significa que y', la derivada es negativa, la derivada primera, y nuestra función decrece de cero a infinito. Si la función es simétrica respecto al eje de y, piénsenlo un poquito, la función entonces debería crecer desde menos infinito hasta cero y debe tener entonces un máximo en x igual cero, por simetría. Para eso hicimos el estudio de la paridad. Ok, para hacer la concavidad tenemos que pasar a estudiar la derivada segunda. La derivada segunda de mi función, yo hice el cálculo, no lo voy a repetir, aquí se los dejo hecho, si no chequenlo ustedes, me da que podemos factorizar la derivada segunda de esta manera. Aparece de nuevo el e a la menos x cuadrado multiplicado por un polinomio de segundo grado, 4x cuadrado menos 2. Este término siempre es positivo, el signo de la expresión va a depender entonces del signo del polinomio 4x cuadrado menos 2. Entonces debemos solamente estudiar el signo de 4x cuadrado menos 2. Ese signo lo vemos fácilmente porque es un polinomio de segundo grado, tiene raíces más o menos raíz de 2 sobre 2 y entonces se puede factorizar de esta manera. Aquí aparecen las dos raíces. El 4 sabemos que es positivo y no va a afectar el signo en nada. Entonces hacemos nuestra tablita de factores y vemos que desde menos infinito hasta menos raíz de 2 sobre 2 me queda
derivada segunda positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba. Y desde menos raíz de 2 sobre 2 hasta raíz de 2 sobre 2 es negativa, me queda cóncava hacia abajo, y después desde raíz de 2 sobre 2 hacia infinito, de nuevo cóncava hacia arriba. Entonces estos dos puntos son lo que llamamos puntos de inflexión. Si ustedes recuerdan, raíz de 2 es 1,4142. Entre 2 es una cosa que está cerca de 0,7 aproximadamente. Bueno, eso es útil si uno va a hacer la gráfica en un papel, o sea, usando alguna estimación de cuánto es este valor, siempre es útil. Entonces esto es más o menos 0,7 y esto es menos 0,7 para que cuando hagan su gráfica en el papel se guíen. Ok, entonces aquí están de nuevo los intervalos, o sea, de concavidad. Le faltó poner que desde menos infinito hasta menos raíz de 2 sobre 2 era cóncava hacia... Ah, no, no me faltó nada. Lo que pasa es que estoy parándome nada más en los intervalos positivos porque la función es par. Y sabemos que la otra parte se refleja en el eje Y la información que tengamos para los X positivos. Entonces, de 0 a raíz de 2 sobre 2 es cóncava hacia abajo. Eso es lo que importa para hacer la gráfica. Y de raíz de 2 sobre 2 a infinito es cóncava hacia arriba. Muy bien, comportamiento asintótico. Ya vimos que la función no tiene asíntotas verticales, por ser su dominio todos los números reales. En cuanto a las asíntotas horizontales, la técnica es evaluar este límite cuando x se va a más o menos infinito de la función e a la menos x cuadrada. Bueno, así se puede calcular, pero es mejor verlo así. 1 sobre e a la x cuadrada es lo mismo que esta cosa que está acá. Si el x se va para infinito, bueno, x cuadrado se va para infinito con más razón y e elevado a infinito es una cosa muy grande, es infinito de hecho. 1 sobre infinito me da 0. Entonces el propio eje de las x va a funcionar como una asíntota horizontal. Muy bien, entonces aquí abrí el programa este del Paint para hacer yo primero la gráfica antes de hacérsela con el paquete o presentarla con el paquete máxima. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que el corte, hay un corte aquí con el eje de la Y, que es el punto 0,1, ¿verdad? Y a partir de ese punto, la función, eso fue lo que nosotros sacamos antes, decrece, viene decreciendo y es cóncava hacia abajo. Entonces viene decreciendo, una cosa así. Y aquí, esto estamos más o menos por raíz de 2 sobre 2 cambia la concavidad de la función y se vuelve cóncava hacia arriba. Se vuelve cóncava hacia arriba y se empieza a pegar al eje de las X, que es la asíntota. Me disculpan el dibujo, pero está hecho con el programa, pero es para darles la idea de cómo es la gráfica. Y para este lado es simétrica, o sea que tiene que ser algo parecido. Una campana de Gauss, no la mejor posible, pero algo de este tipo. Entonces, bueno, era sencillamente este punto es el punto raíz de 2 sobre 2. Este punto por aquí es el menos raíz de 2 sobre 2. Fíjense que la función es cóncava aquí hacia abajo. Aquí hay un máximo, como ya habíamos visto, y aquí cambia la concavidad y se vuelve cóncava hacia arriba. La asíntota me indica que tiene que cambiar la concavidad, porque ni de broma se va a pegar a la asíntota si se queda la función cóncava hacia abajo. Tiene que haber un punto donde la función cambie de concavidad para que me quede este pedazo donde se va pegando el eje de las X. Eso es lo que es una asíntota, que la función se va pegando a esta recta acá, tiene que cambiar la concavidad. Ok, entonces bueno, vamos a hacerlo de manera más seria con el paquete máxima para que veamos la gráfica de la función gaussiana. Entonces volvemos acá a la presentación y bueno, aquí está la gráfica. Primero la parte que uno haría, esta parte que está acá, es la gráfica para los X positivos. Aquí está la campana de Gauss, media campana. Por aquí tiene que estar el punto de inflexión, que son los puntos donde cambia la concavidad, un poquito más pequeño que 1, raíz de 2 sobre 2, ya vimos que es 0,7. Y bueno, si esta es la gráfica de la mitad y se refleja sobre este eje, que es el eje de la Y, entonces la gráfica completa es esto que tenemos acá. Bueno, mucho mejor que el que yo hice. Esa es la gráfica, esa sí es la campana de Gauss
pero obtenida con el software Máxima, que es mucho mejor que hacerlo con el programa, que con el programa FP. Entonces, bueno, vamos a otro ejemplo, porque como les dije, este tema es importante. Entonces, lo que vamos a seguir es con nuestro video, con otro ejemplito de una gráfica de una función. Ok, entonces, bueno, el siguiente ejemplo es la función gx igual a x sobre x menos 1. Entonces, de nuevo el esquema. Esquema lo tienen que aplicar. Dominio, los cortes, la paridad, el crecimiento, la concavidad, lo asintótico y poner todo junto para hacer la gráfica. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, primer paso, dominio. Bueno, aquí sí tenemos un problema, que es que el denominador se puede hacer cero para x igual 1. Entonces, como no podemos dividir por cero, es una operación que no está definida matemáticamente, el dominio va a ser todos los reales salvo el punto x igual a 1. Entonces, hay que después investigar el comportamiento de la función g cerca de x igual a 1 para ver si existe asíntota vertical. Asíntota vertical significa que la función explota, se va hacia infinito cuando x se aproxima a 1. Eso no necesariamente es cierto solamente por el hecho de que el denominador sea 0. A veces tenemos cosas de la forma 0 sobre 0 y el límite se resuelve y nos da un valor y no hay ninguna asíntota. Entonces hay que chequear eso haciendo los límites laterales. Eso lo vamos a hacer más adelante. Corte con los ejes, bueno, aquí se lo puse de una vez, es fácil ver que hay un solo corte, que es el origen de coordenadas, el punto 0, 0. Chequeen ustedes. La paridad, si yo meto menos x acá, veo que eso no tiene nada que ver con g de x, ni cambiándole el signo, poniéndole un menos, nada. O sea, la función no es ni par ni impar. De nuevo, verifíquenlo ustedes, pero si uno hace el álgebra se da cuenta de que la función no es simétrica ni respecto al eje y ni respecto al origen de coordenadas. Como les dije, las funciones pares o impares son una clase bastante especial. Si son, es bueno saberlo, pero la mayoría de las funciones con las cuales uno se encuentra no son funciones simétricas. El crecimiento, bueno, sencillamente derivamos la función g. Yo hago mi derivada, aquí está la cuenta hecha, chequeenla ustedes, pero me queda esto que está acá. Esto es lo que voy a tomar yo para seguir hablando. Menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Hagan ustedes la cuenta, esta cosa o algo parecido, creo que lo puse por el Twitter. Estoy poniéndole problemitas en el Twitter, en la cuenta La Matemática es Fácil, o La Mate es Fácil, es como se llama la cuenta. Arroba La Mate es Fácil. Todo pegado. Hay dos E, la de la mate, la E del mate y la E de fácil. La mate es fácil. Sigan esa cuenta porque les estoy poniendo problemas como tipo encuesta para que ustedes voten y creo que es útil chequear esa cuenta de Twitter por lo menos una vez al día. Eh, ok, entonces si esto es la derivada primera, fíjense que el denominador es x menos 1 al cuadrado. Eso siempre es positivo. Y el numerador es menos 1, constante, que también es siempre negativo. Menos sobre más es menos. O sea que la derivada siempre es negativa. Ojo, no se puede decir que la función siempre es decreciente, porque hay un punto que no está en el dominio. Entonces uno tiene que decir, decrece desde menos infinito hasta 1, hasta ese punto precisamente, y vuelve a decrecer de 1 a infinito. Uno no puede decir que la función decrece porque hay como una ruptura en la gráfica de la función. Ruptura originada porque el 1 no está en el dominio de la misma. Mosca con eso. La concavidad es volver a derivar la derivada primera, tenemos la derivada segunda, hagan ustedes la cuenta, aquí se las estoy presentando, y bueno, el signo, esto es x menos 1 al cubo. El signo va a depender solamente de x menos 1 porque el 2 es constante. Entonces, si x menos 1 es positivo, esto va a ser todo positivo. Si x menos 1 es negativo, esto va a ser todo negativo. Entonces, si x es mayor que 1, ¿verdad? Para que x menos 1 sea positivo, el x tiene que ser mayor que 1.
me va a dar que mi derivada segunda es positiva, función cóncava hacia arriba, entonces de 1 a infinito. Y va a ser cóncava hacia abajo desde menos infinito a 1. El comportamiento asintótico, aquí me faltó el 6 que es el punto 6 me lo comí. Comportamiento asintótico de f, veamos qué ocurre primero en el infinito, cuando el x se va para infinito para ver las asíntotas horizontales. Bueno, este es un límite de la forma infinito sobre infinito que usted estudió en su curso de matemática 1. Como es un polinomio sobre un polinomio, la técnica es dividir por la mayor potencia de x que aparezca. En este caso, la única potencia que aparece es x a la 1 y hay que dividir todos los términos entonces por x a la 1. X sobre x me queda 1, x sobre x aquí me va a quedar 1 y aquí me queda menos 1 sobre x. Este es 1 y si el x se va para infinito, 1 sobre x se va para 0. Me queda entonces 1 sobre 1, que ese resultado es 1. Entonces el límite en el infinito es 1 y hay una asíntota horizontal que es la recta y igual a 1. ¿Qué pasa en x igual a 1? Es lo otro que tenemos que preguntarnos para ver las asíntotas verticales. Entonces, ese punto, acuérdense que era un punto problemático del dominio de la función. Entonces, bueno, yo hice aquí mis límites laterales. Cuando me aproximo a 1 por la derecha, significa que voy tomando valores de 1 cercanos a 1 más grandes que 1. Me queda 1 arriba, positivo, y abajo me queda, por ejemplo, piensen que meten aquí 1.0001. Si de eso le resto 1, me queda 0.001, pero me queda algo positivo. Entonces voy dividiendo 1 entre cosas muy cercanas a 0, pero positivas. Me voy hacia más infinito. En cambio, cuando me aproximo a 1 por la izquierda, voy tomando valores cercanos a 1, pero de la forma 0.9, 0.99, etcétera, etcétera. Si a eso le quito 1, me quedan números como menos 0.1, 0.001, etcétera. Entonces, que son negativos. Y arriba tengo uno que es positivo. Entonces, voy dividiendo uno por números muy pequeños, muy cercanos a cero, pero con signo negativo. Me voy hacia menos infinito por la regla de los signos. Recuerden que más entre menos me va a dar menos. Los números se hacen muy grandes en valor absoluto, pero son negativos. Ok, bueno, ya hicimos todo nuestro estudio. Gráfica. Aquí no voy a hacer lo del Paint, voy a mostrar la gráfica de una vez. Graficar la asíntota, esta que está acá, es útil. Y también hacer la asíntota vertical, que pasa por aquí. La asíntota vertical es la recta x igual 1. Como ya sabemos que en 1 hay una asíntota. Esas dos asíntotas, si uno las grafica al principio, eh, es muy bueno para poder hacer la gráfica. El 0,0 es un punto de corte. La función, fíjense, viene decreciendo todo el tiempo, se mete hacia la asíntota, se va hacia menos infinito, esto lo estamos viendo acá, después vuelve a decrecer, pero fíjense que no es decreciente globalmente, es decreciente en este pedazo y es decreciente en este pedazo de acá. Cuando me aproximo a 1 por la derecha me voy hacia más infinito y me pego a la asíntota como ya vimos, cuando me voy hacia más infinito me voy pegando a la recta y igual a 1 y aquí me voy pegando a la recta y igual a 1 cuando me voy a menos infinito. Aquí mi función me queda cóncava hacia abajo, como sabíamos, y aquí me queda cóncava hacia arriba. Entonces yo creo que aquí es útil, antes de hacer la gráfica, graficar las dos asíntotas, las dos rectas que obtuve, la asíntota vertical y la horizontal, y después, bueno, los límites laterales me indican cuál es el comportamiento en la asíntota horizontal, los límites al infinito me indican que se va pegando esto y eso casi obliga a que la concavidad sea así, que sea cóncava hacia arriba y aquí cóncava hacia abajo. De todas formas, ustedes ya lo chequearon que tiene que ser así porque hicieron el cálculo con la derivada segunda. Ok, entonces, bueno, de repente esta parte aquí no se ve, pero el comando para graficar las funciones es plot 2D. Plot 2D, paréntesis, la función que van a graficar, coma, y después abren un corchete, ponen X y dan coma los valores del dominio donde se va a mover la gráfica que les va a presentar el programa eh, máxima. Entonces,
el comando plot 2D, eso está explicado de todas formas en la guía instruccional, o pueden usar sencillamente el manual de máxima. Ese comando tiene muchas opciones y ahí podrán aprender algunas más. Entonces, bueno, ya terminamos nuestro video. Sigan cuidándose mucho y nos vemos pronto hasta una nueva oportunidad.